voy a abrir la tienda de aplicaciones. 1, 2 y boom, abrió más rápido el Poco X3. Ven lo que yo le digo, chicos. Bueno, chicos, llegó el momento de mostrarte una comparativa que a mí me gusta. Me gusta por dos razones. Estamos delante del iPhone 12 Pro Max versus el Poco X3 NFC, un teléfono que cuesta $200 versus $1000. ¿Qué quiero mostrar yo en este video? Diferencia en velocidad, diferencia en las cámaras, qué tan rápido es el iPhone 12 Pro Max versus este Poco X3. Así que quiero mostrarte si vale la pena tú pagar tanto dinero por un gama alta premium, donde este teléfono de $200 literalmente en muchas cosas se le pegó al iPhone, porque cuenta con un diseño súper agradable, cuenta con prestaciones muy buenas. Pero bien, déjame mostrarte las pantallas. Voy a empezar la comparativa mostrándote la calidad en las pantallas y hablándote de la calidad de audio, porque este Poco X3, a pesar de que es un dispositivo gama media, pues incluyeron sonido estéreo. Suena la bocina de aquí y la bocina de aquí. Así que de esta manera voy a empezar esta comparativa. Veamos. Las pantallas en ambos casos están a tope, tanto en el iPhone como en el Poco X3. La pantalla están con el brillo al máximo y están en la máxima resolución, para que ustedes tengan una idea de cuál se ve mejor. A simple vista se ve con más calidad el iPhone, y no es para menos, porque estamos delante de una pantalla con resolución 1284 por 278 píxeles. Una pantalla que viene con prestaciones pero muy buenas. Es una pantalla Super Retina XDR OLED, viene con 800 nits y me encanta, se ve súper bien. Pero en el caso del Poco, también es una pantalla Full HD con resolución de 1080 por 2400 píxeles, una pantalla IPS LCD. Y dato importante, la pantalla del Poco es una pantalla a 120 Hz y el iPhone no es a 120 Hz, es a 60 Hz. Me parece que en ese sentido hay que darle un punto al Poco, porque imagínate, hay más fluidez en la pantalla a la hora de tú estar navegando por el panel de configuración, pues es mejor el Poco. También en videojuego, si un videojuego te permitiese jugarse en 120 Hz, pues es ventaja para el Poco. No quiere decir que el iPhone es malo, para nada. El iPhone es muy bueno, viene con buenas prestaciones increíbles. Mira los gráficos, se ve muy linda la pantalla. También el Poco se ve bien, pero por esta diferencia en la pantalla, por este poquito más de resolución, pagarías tú $1000 por este iPhone 12. Así que quiero que me dejes saber aquí en los comentarios, para ti, cuál de las dos pantallas está mejor, cuál se ve mejor. También recuerda que ambas cuentan con HDR, tanto la del Poco como la del iPhone. Ambas vienen también con HDR, y en el caso del iPhone también viene con la tecnología nueva que es el Dolby Vision. Pero aquí están los comentarios para ti, cuál pantalla está mejor y si tú pagarías esta diferencia de dinero por tener una pantalla un poquito más bonita. Bueno, voy con la prueba de audio. Empiezo con el 12 Pro Max. Vamos ya. Poco. Cuanto a la calidad de audio, gana el iPhone 12 Pro Max, pero si te fijas, el Poco, a pesar de que es un gama media que cuesta pero muy poco dinero, sin embargo se le pega a este iPhone 12, ya que suena muy bien. Subo aquí para hacer un paréntesis importante, y es que recuerda que el iPhone 12 viene con certificación IP68
puedes sumergirlo debajo del agua 30 minutos, 2 metros durante 30 minutos y no pasa nada. Este iPhone lo aguanta. Pero este Poco X3, a pesar de que no cuenta con certificación a prueba de agua, pues yo le hice una prueba de agua aquí, una prueba casera, y la pasó. Este teléfono es este que está aquí. Fíjate, no tiene ningún problema. Yo hice esa prueba de agua y el teléfono está trabajando muy bien. No recomiendo que metan en el agua, no recomiendo que sumerjas al agua el Poco X3, porque esto es un dispositivo gama media que no cuenta con certificación a prueba de agua, pero a mí me pareció interesante de traerlo en esta comparativa para que ustedes vean de que en caso de por accidente, si se te cae en el agua, pues puede hacer que tu Poco X3 se salve. En este sentido, lógicamente gana el iPhone 12 Pro Max porque viene con la certificación, pero por esto pagarías tú una diferencia de $800 por tener certificación a prueba de agua, donde este Poco, si se te cae por accidente el agua, puede hacer que se salve. Así que de esto es que se trata esta comparativa, de que ustedes puedan ver las características entre uno y otro. Pero visto esto, ahora vamos con las cámaras. Déjame mostrarte las cámaras un poco más de cerca y ahí voy a ir mostrándote imágenes que capturamos con ambos terminales. Así que vamos ya. En cuanto a las cámaras, todos sabemos que las cámaras del iPhone brutales, son unas cámaras que vienen con muchas prestaciones, 4 cámaras traseras. En el caso del Poco también tenemos 4 cámaras traseras. En el iPhone es sensor de 12 megapíxeles, un sensor con apertura, un telefoto, un sensor gran angular, un sensor de profundidad. Tiene un montón de funciones. También cuenta con Dolby Vision, HDR, graba en resolución de 4K a 60 fotogramas y cuenta con Dolby Vision y HDR en la cámara frontal y en la de atrás. La verdad es que las cámaras del iPhone están bien trabajadas, pero no quiere decir que las cámaras de este Poco es mala, porque yo he estado probándola. Fíjate, ahí estoy pasándote imágenes. 4 cámaras traseras, un sensor de 64 megapíxeles, un angular con apertura 1.9, el segundo un gran angular, un macro cámara, un sensor de profundidad. Cuentan con HDR y graba en la parte de atrás en resolución de 4K a 30 fotogramas. Y la cámara frontal es un sensor de 20 megapíxeles, un angular con apertura 2.2. Cuenta con HDR y graba también en resolución de 1080 a 30 cuadros por segundo. En cuanto a las cámaras, sí hay una mejora. Sí, el iPhone cuenta con unas prestaciones brutales, pero a mí en lo personal me gustan las 2 cámaras. $200 y para mí estas cámaras están más que buenas en el caso de este Poco X3. Gana el iPhone, lógicamente, porque tiene más prestaciones, pero me gusta de la manera que el Poco tiene las cámaras. Mostrarte ahora la diferencia a nivel de velocidad entre uno y otro. Mira, voy a empezar esto así, ya que el Poco está apagado y el iPhone también está apagado. Voy a encenderlo al mismo tiempo. 1, 2, a ver cuál enciende más rápido. Y el Poco arrancó y también el iPhone. A ver, estamos delante de un procesador A14 Bionic Chip a 5 nanómetros. Y este Poco F2 Pro tiene un procesador Snapdragon 732G a 8 nanómetros. Bueno, y el iPhone se fue delante. Mira, por poquito el iPhone fue un poquito más rápido, pero la diferencia fue mínima. O sea, la diferencia no fue algo que tú digas de que wow, qué rápido fue el iPhone. Literalmente estuvieron casi al mismo nivel. En ese mismo orden voy a abrir unas cuantas aplicaciones. Voy a empezar con Google Chrome. 1, 2. Bueno, ahí el iPhone se fue primero abriendo Google Chrome. Bien, entonces ahora voy a abrir YouTube. A la cuenta de 3, 1, 2 y ¡pum! Abrió YouTube más rápido el Poco. Vamos con más aplicaciones. A ver, ¿qué más? Voy a abrir la tienda de aplicaciones. 1, 2.
y boom, abrió más rápido el Poco X3. Ven lo que yo le digo, chicos, un teléfono de $200. Mira cómo está demostrando aquí que es un teléfono rápido, porque mira cómo está abriendo aplicaciones un poco más rápido. Ok, ahora voy a abrir YouTube Music y bueno, ahí se fue delante el iPhone. Abrió YouTube Music más rápido. Bien, voy a abrir este juego a la cuenta de 3. 1, 2 y ahora vamos a ver cuál es más rápido abriendo una aplicación que requiera muchísima potencia. Estamos abriendo un videojuego. A ver. Uy. Están descargando recursos ambos dispositivos. Y ¡boom! No puede ser, el Poco se fue delante. No, al parecer es que este necesitaba actualización. Sí, el iPhone 12 necesitaba una actualización. Lo que voy a hacer es que para que esta prueba sea justa, lo voy a abrir otra vez. Vamos de nuevo, ya el iPhone actualizó. 1. Vamos a ver cuál abre Call of Duty más rápido. 1, 2. Al mismo tiempo, ambos están actualizados ya, están optimizados los dos. A ver, A14 Bionic Chip versus Snapdragon 732G. A ver, no puede ser. Uy, por poco. Wow. Míralo ahí. Bueno, ya el iPhone está aquí reposando, esperando. Pero si se dan cuenta, la diferencia es mínima, ¿no? A ver cuál tiene mejor sensibilidad táctil. Uy, compañero, cuidado. Compañero. Ahora voy con el Poco. A ver. Audio y juego. Vamos allá, sonido estéreo. Muerto. ¡Ay, cuidado! Muerto también. Hay que tomar un punto importante en consideración, y es que este viene con un protector de pantalla de serie. Sin embargo, a pesar de que tiene el protector de pantalla, se puede jugar muy bien. En cuanto a la parte gaming, voy a darle un punto al iPhone, obviamente, porque tiene un poquito más de prestaciones, pero a la larga es casi lo mismo. Bueno, y ahora quiero hablarte de la autonomía de batería antes de irme, ya que me ha sorprendido mucho la autonomía de batería en este Poco X3. Estamos delante de una batería de 5160 miliamperios con certificación de carga rápida, con una potencia de 33 watts, y está certificado por Xiaomi que se carga del 0 al 62% en 30 minutos. Sin embargo, el iPhone también viene con una buena autonomía de batería, pero está por debajo, ya que este viene con una autonomía de 3.687 miliamperios con certificación de carga rápida, con una potencia de 20 watts, y está certificado por que se carga del 0 al 50% en 30 minutos. También cuenta con carga inalámbrica, algo que no tiene el Poco. También en cuanto a mi experiencia en ambas baterías, debo decirte de que los dos me brindan un día completo, ya sea jugando, ya sea navegando en redes sociales. Paréntesis, jugando una partida casual, que tú entres al teléfono y juegues 15 minutos, no pasa nada. Pero si tú le vas a meter caña, vas a hacer partidas largas de 2 o 3 horas jugando, pues obviamente que te vas a quedar sin batería muy rápido. Por eso ¿pagarías tú esta diferencia de $800 por tener un poco más de potencia en las cámaras, por tener carga de batería inalámbrica? Que, para ser honesto contigo, mira, yo tengo este iPhone y yo nunca he usado la carga inalámbrica, ni una sola vez. Y eso que por ahí tengo un adaptador de carga inalámbrica,
pero esa tecnología a mí no me gusta porque es muy lento. Yo siento que cuando pongo a cargar el teléfono con esa base, pues dura demasiado. Y eso, que yo tengo una base supuestamente con carga rápida. Sin embargo, para mí es muy lento. Y este iPhone nunca yo lo he puesto a cargar de manera inalámbrica. Digo esto porque son tecnologías que muchas veces tú ni la usas. La prueba de agua, tú no estás metiendo tu teléfono en el agua todos los días. Y si a eso vamos, yo sumergí al agua. El Poco X3, yo lo metí aquí al agua y pasó la prueba. Mira dónde está trabajando bien. Hay que tomar esos puntos en consideración y quiero que tú aquí en los comentarios me escribas y me dejes saber si tú pagarías esta diferencia de $800 por tener esa mejora a nivel tecnológico. Y de esto se trata esta comparativa, de que ustedes puedan ver la diferencia entre uno y otro a nivel de tecnología. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este y no te olvides de compartir este video en las redes sociales. Compártelo y etiquétame para yo saber que tú compartiste este video y te lo voy a agradecer de corazón. Este es el Presente Tech. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye.